Vale, vamos a meter las manos en la masa. Hoy traemos un análisis que, sinceramente, le da la vuelta a todo lo que solemos dar por sentado sobre la década de 1930. Pensadlo un momento. Cuando nos imaginamos un régimen totalitario, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Exacto, el Estado absorbiendo absolutamente todo. Fábricas, bancos, ferrocarriles, el control absoluto. Pues bien, resulta que una investigación académica fascinante del profesor Germain Bell demuestra que en un momento muy concreto de la historia ocurrió exactamente lo contrario. Para entender bien esta rareza económica, tenemos que ponernos en contexto y viajar a los años de la Gran Depresión. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque topamos con una paradoja enorme. Tras el crack del 29, las economías de medio mundo estaban literalmente en ruinas. Empresas cerrando, el paro por las nubes, así que los gobiernos occidentales se vieron obligados a intervenir para evitar el colapso. El Reino Unido asumiendo el transporte público, Francia nacionalizando trenes, Italia creando entes estatales, todo el mundo remaba en la dirección de la nacionalización. Pero increíblemente, el gobierno alemán decidió ir a contracorriente y hacer exactamente lo opuesto. Vamos a ver cómo se desarrolló esta anomalía tan peculiar y, sobre todo, a qué velocidad. Siguiendo la línea temporal, vemos un cambio de rumbo brutal. Tras la crisis bancaria de 1931, el gobierno alemán de entonces, ojo, anterior al régimen que vino después, tuvo que rescatar a las grandes empresas y bancos como el Danat Bank o las principales siderúrgicas. Fue una nacionalización de manual, por pura necesidad. Pero el dato alucinante es este. Apenas unos años después, con el nuevo régimen ya acomodado en el poder absoluto, en vez de quedarse con ese pastel, empezaron a venderlo a lo loco al sector privado, especialmente entre 1935 y 1937. Y fue algo tan insólito, tan raro para la época, que hasta dejó huella en el idioma. La prensa internacional literalmente tuvo que inventarse una palabra para explicar lo que estaba pasando. Así que tomaron el término alemán de revistas como Der Deutsche Volkswirt y nació la palabra reprivatización. Sí, tuvieron que importar un término nuevo solo para poder catalogar lo que estaban haciendo en Alemania. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Se trataba de pura ideología de libre mercado o había algo más oscuro detrás? ¿Por qué un régimen obsesionado con tenerlo todo bajo su bota renunciaría a ser el dueño de las industrias clave del país? ¿Se volvieron capitalistas de repente? Bueno, esta cita de una entrevista confidencial de 1931 nos lo deja clarísimo. De amor por el libre mercado, cero. La cúpula no creía en absoluto en la libertad de empresa, tal y como la entendemos hoy. La propiedad privada se toleraba, sí, pero siempre y cuando fuera un mero instrumento al servicio del Estado. Básicamente, se dieron cuenta de algo muy astuto y pragmático. No hace falta ser el dueño de la fábrica ni pagar las nóminas directamente para tener el control total. Podían dejar que los dueños privados hicieran su trabajo, pero asfixiándolos con regulaciones, cuotas y precios marcados desde arriba. Es decir, tenías tu empresa, sacabas tu beneficio produciendo, pero no tenías ni voz ni voto a la hora de distribuir tu producto. En resumen, control absoluto, pero sin asumir los dolores de cabeza del mantenimiento. Una jugada maestra. Así que, si descartamos la ideología puramente económica, entramos en el terreno de los pactos y las alianzas. Pensemos en esto. Cuando llegaron al poder en el 33, los grandes magnates industriales no es que los recibieran precisamente con los brazos abiertos. Había mucha desconfianza. ¿Y qué necesitaba el régimen con urgencia? Ganarse a los dueños del capital. ¿Cómo lo consiguieron? Pues repartiendo trozos de un pastel gigante. Vendieron conglomerados siderúrgicos como Vereinigte Stahlwerk, soltaron las riendas de los ferrocarriles, de los astilleros, de navieras enteras. Al devolverles el control a estos magnates, se aseguraron algo vital: que no financiaran a la oposición. Fue un trueque colosal. Yo te doy riqueza y propiedad y tú me das lealtad política inquebrantable. Y la estrategia regulatoria era para enmarcarla. Por ejemplo, con los grandes bancos. Los miembros más radicales del partido querían nacionalizar la banca a toda costa. Pero los líderes económicos, como Hjalmar Schacht, fueron mucho más sutiles. Con la ley bancaria del 34, les devolvieron los bancos a sus dueños privados como si fuera un regalazo político. Pero claro, había truco. Al mismo tiempo, impusieron una supervisión tan estricta que a efectos prácticos el Estado seguía moviendo todos los hilos importantes. Pero ojo, más allá de hacer amigos influyentes, había otra emergencia muchísimo más apremiante: la necesidad de dinero fresco y rápido. Porque sí, vender empresas te da aliados, pero sobre todo te da dinero en efectivo. A partir de 1935, la Caja necesitaba fondos a la de ya. Y esto no era precisamente calderilla. Fijémonos en los datos.
Estas privatizaciones inyectaron cerca de 600 millones de Reichsmarks al Tesoro Nacional. Eso supone casi un 1,5% de todos los ingresos del Estado en esos 4 años. Si lo pensamos en términos de presupuestos nacionales actuales, conseguir ese porcentaje simplemente liquidando empresas gubernamentales es una absoluta barbaridad. Y claro, este déficit gigantesco nos explica el pánico financiero de la época. Entre el 36 y el 37 el gasto público se había disparado hasta casi 19.000 millones, mientras que la recaudación de impuestos a duras penas pasaba de 11.000. Había un agujero enorme. ¿De dónde venía? Pues de un programa secreto y súper agresivo de rearme militar, sumado a gigantescas obras públicas. Estaban gastando un ritmo que los impuestos sencillamente no podían sostener. Y aquí es donde entra la magia del lenguaje para tapar los problemas. Para que nadie entrara en pánico, los analistas financieros empezaron a usar el término consolidación indirecta. Suena sofisticado y técnico, ¿verdad? Pues básicamente era una forma educadísima de ocultar que el gobierno estaba vendiendo los muebles de la casa para financiar un ejército que no podían permitirse. Necesitaban tapar el agujero sin subir los impuestos y sin provocar una hiperinflación catastrófica. Así que a vender se ha dicho. Y con todas estas piezas sobre el tablero, llegamos por fin al núcleo de esta paradoja histórica. Visto así, el misterio se resuelve solo. Lejos de ser un avance hacia el libre mercado, estas reprivatizaciones fueron un ejercicio de manipulación brillante y algo macabro. La economía del titiritero en su máximo esplendor. El Estado se quitó de encima el riesgo económico pasándoselo al sector privado. Usó esas ventas para comprar lealtades políticas y de paso sacó dinero rápido para fabricar armas. Mientras tanto, mediante una regulación asfixiante, el control totalitario seguía intacto. Los empresarios tenían los títulos de propiedad, sí, pero el régimen era quien dictaba cada movimiento. La verdad es que analizar una anomalía como esta da muchísimo que pensar. ¿Hasta qué punto una crisis fiscal asfixiante puede condicionar la política de un país por encima de lo que dicte su ideología oficial? ¿Y qué frontera separa exactamente a la regulación estatal moderna de un control totalitario encubierto? Entender cómo se movieron estos hilos en el pasado nos aporta unas herramientas fantásticas para analizar de forma más crítica el mundo actual. Quedémonos con estas reflexiones y sigamos siempre escarbando más allá de lo que nos cuentan los manuales de historia.